Tienes que volver. ¿Vale la pena arriesgar todo lo que tienes por salvarle? Porque ese es el precio que podrías pagar. Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Hola diletantes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Más Cine. Esta vez os traigo la crítica o opinión de la película Expediente Warren, obligado por el demonio, esta nueva entrega de la saga de Conjuring, ¿no? Donde tenemos de nuevo las aventuras sobrenaturales de este matrimonio que eran Ed y Lorraine Warren, y en esta ocasión siguen estando interpretados por la ya pareja casi de hecho, Vera Farmiga y Patrick Wilson. Y aquí pues tenemos una nueva historia basada en otra de los expedientes de este matrimonio, en este caso en los 80, ¿vale? Antes teníamos películas tanto de Conjuring 1 como el caso Enfield, que fue la segunda película, que se representaban o se ambientaban en los 70 y tal. Pues ya aquí estamos en los 80 en un caso que fue muy famoso en Estados Unidos, donde un hombre cometió un asesinato y fue el primer caso en el que se adujo en el juicio pues posesión demoníaca, ¿no? Y así se refleja un poco en la película, y ese es el punto de partida para esta nueva aventura de este matrimonio tan especial y que guarda tantas cosas curiosas en su sótano. Y que, bueno, viene, ya sabéis, precedida de dos películas anteriores dirigidas por James Wan. Esta es la primera donde no está el director de Aquaman, por ejemplo. Solo una pequeña pausa para recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes mantenerte informado de todo lo que hacemos en nuestra cuenta de Twitter y también puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. La película a mí me ha resultado entretenida, tengo que decirlo. Me parece que estas películas, si te gusta el terror, si te gusta lo sobrenatural, si te gusta este matrimonio, sobre todo los dos actores principales, que ya son ya muy carismáticos y aquí siguen siéndolo, me parece que sigue manteniendo un buen entretenimiento y una buena factura técnica, a pesar de que no esté James Wan. Sí que es verdad que quizás a partir de esta película es posible que os sorprenda un poco cómo se cuenta un poco esta historia. Esta historia ya no va tanto de familias como teníamos en las anteriores, ¿no? Y se realiza durante mucho tiempo en casas encantadas, ¿no? Vamos a decirlo así, con posesiones y demás. Aquí salimos más al exterior, vemos más lugares, y lo más interesante de la película quizás sea que se basa un poco en la investigación sobrenatural. Es decir, aquí ya se sube un punto más y ya no tenemos tanto temas de exorcismos, de relación de los Warren con una familia, en un lugar, en una casa, como eran las dos anteriores. Y aquí tenemos más viaje, más investigación y, sobre todo, vemos mucho más a los Warren. Es decir, vemos mucho más tanto a los dos personajes, son los protagonistas absolutos de la cinta en esta ocasión. No tenemos tanto otros personajes acompañándoles, en este caso. Están un poquito más al margen, ¿vale? Esos personajes, aunque también conocemos esas historias, ¿no? En que se basa esta nueva película. Como ya digo, creo que es bastante entretenida. Creo que cumple con esos ingredientes de pues sustos, demonios, momentos bueno, ya sabéis, de premoniciones, de Lorraine Warren, la relación entre ellos dos, que evoluciona un poco más, ¿no? Se nota que va pasando el tiempo y que, digamos que los trabajos que realizan les siguen afectando y cada vez quizás más, con lo cual vemos una continuidad en esta tercera película. Vemos cómo ellos ya empiezan a hacerse, entre comillas, mayores, ¿no? La edad ya va pesando un poco en este trabajo que tienen. Y sí que es verdad que hay mucha más investigación, como decía, que es lo que quizás más me ha gustado y me ha parecido muy interesante. También el tema de cómo tratan o cómo trataban en aquellos años
esta novedad, ¿no? De un abogado va a intentar probar que bueno, que puede ser que un asesino lo haya hecho debido a causas externas, como si fuera, pues eso, le ha obligado un ente, ¿no? Sobrenatural, lo cual es bastante curioso, ¿no? No esperéis, quizás lo que yo esperaba un poco, que según esta historia, quizás podíamos ver como una especie de thriller sobrenatural de juicios, como podía ser, por ejemplo, El exorcismo de Emily Rose, una película que, por cierto, recomiendo mucho porque es bastante curiosa, y ahí sí que va, el tono juicio sí que está mucho más marcado. Aquí no, aquí yo esperaba ese tono, ¿no? De más de juzgados, ¿no? De juzgados y del juicio, no. Esto va más por viajes, conocer gente, investigar, adentrarse en otro estilo de entes sobrenaturales. Aquí tenemos demonios, pero están causados por otras cosas, que no voy a desvelar, porque creo que es mejor que lo descubráis. Me ha parecido curioso, ¿vale? Es decir, la historia me parece que tiene los suficientes ingredientes para que te interese, para que te atrape, pero sí que es verdad que se queda quizás un poquito más abajo de lo que eran tanto The Conjuring, la primera película, que a mí particularmente me parece una buena película, pero me gusta más el caso Enfield, la segunda, que creo que tenía una historia, creo que la más potente de las tres que teníamos hasta ahora. Recordar que teníamos películas también como La Monja, Annabelle, en este universo que se ha formado alrededor de Expediente Warren, y que no ha acabado de cuajar mucho en esos spin-offs, ¿no? La Monja no salió muy bien, Annabelle, la primera tampoco salió muy bien, aunque la segunda, Annabelle Creations, es un poquito mejor. Recomiendo esta segunda, quizás. Hay guiños en esta película, pues de nuevo a la muñeca, a otros momentos, ¿no? de las otras películas, que seguro que los fans lo van a agradecer. También, como ya pasaba en otros momentos, hay guiños a otras películas del género, otras películas de terror. Pues, por ejemplo, hay guiños al Exorcista, ya hay alguna imagen por ahí en el tráiler y demás que ya se veía claramente. También hay alguno que otro momento que parece El Resplandor, ya lo veréis si veis la película, también es muy curioso. Y es disfrutable, ya digo, es una película bastante disfrutable que creo que para continuar lo que es la saga, y si te gusta la saga, creo que la vas a disfrutar. Si estás buscando una película de terror más al uso, quizás, cuanto a susto, en un lugar cerrado, quizá no tanto. No va a ser quizá tanta la película, aunque yo creo que de por sí, creo que la historia tiene suficientes ingredientes para sorprender. Con lo cual, a pesar de que no esté James Wan, yo creo que el apartado técnico cumple, hay buenos momentos de terror, vamos a decirlo así, una buena ambientación. Tenemos de nuevo esa escena inicial potente que suele ser ya un sello en estas películas, que creo que está muy bien conseguida y es muy impactante. Es verdad que se utiliza, como siempre en estos casos, el tema de la música alta en algunos momentos, el susto que te ves venir, pero bueno, ya sabemos que al final estas películas tienen esa forma de ser. De hecho, The Conjuring, pues en su momento, hace unos años, fue como una película que renovaba el terror clásico, ¿no? Sigue siendo un terror bastante clásico, que creo que sigue funcionando bastante bien, pero sí que es verdad que quizás, si le tengo que achacar algo a la película, a pesar de ser entretenida y estar bien hecha, es que quizás se quede un poquito por debajo en cuanto a grandiosidad con las otras películas. Por ahí puede estar un poquito los defectos de esta peli, y que, bueno, creo que al final tienen que tirar de los dos personajes, de los Warren durante toda la película para que la historia funcione. Lo cual, por un lado, es bueno porque tienes a los dos protagonistas siempre ahí como objetivo de la cámara, pero quizás se ve demasiado que tienen que echar uso de ellos para que los momentos en que no salen, pues no se te queda la película más baja. Entonces, pues nada, lo voy a dejar aquí. Yo creo que es una película que, si os ha gustado las dos anteriores, la vais a disfrutar, cumple con lo que promete, pero tenéis que esperar un poquito menos quizás que las otras dos películas. No voy a decir que la película o la saga, digamos, esté bajando, ¿vale? Yo creo que he leído que hay historias todavía bastante interesantes de los Warren por contar, incluso a la de Amityville, que se veía en el caso Enfield, que no se ha tocado,
que creo que podría ser interesante verla, pero quizás tienen que ya darle un puntito a la saga, si quieren hacer una cuarta película donde se curren un poquito más la historia y no dependan tanto de ellos, de los Warren. Así que, ya digo, ir con las expectativas bien, y yo creo que es una película, ya digo, si tengo que ponerle nota, le pongo pues un 6, ¿vale? Un 6, una película que está entretenida e interesante. Así que nada, esta es mi opinión de Expediente Warren, el obligado por el demonio. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Así que un saludo, diletantes. Hasta la próxima.